de hoy. Entonces te recomiendo, vamos a ir trabajando un poco el desarrollo. Bien. Listo. Bueno. Eh, ¿Estás mal de audio tú o no me escuchas? Bueno, me indicas por favor escribiéndome cualquier cosa y con gusto vamos a ir trabajando. ¿Ok? Mi audio está mal. ¿Sí? Pero a ti no te escucho. ¿Tú puedes activar tu audio? No sé, no te escucho nada, no sé si me escuchas. Bueno, vamos a tratar de llevar el trabajo claro, hazme el favor y lo activas, por favor. No sé si me escucha mal. Ok, listo. De todos modos, vamos a ir mirando un poco a ver qué será. Pero de todos modos, si tienes alguna pregunta, con gusto me vas indicando y yo estoy allí pendiente. ¿Listo? Bueno, bien. Lo que vamos a trabajar hoy corresponde al primer tema de secciones cónicas. Entonces, primero que todo, te voy a encargar el desarrollo o la revisión del material que está en el aula, que es un material fundamental para que puedas como tal desarrollar la actividad que ya está para el desarrollo para la próxima semana. Entonces, casi que tienes una semana para el desarrollo, pero pues sí es bueno que tengas en cuenta todas estas indicaciones que te voy a dar. Bien, entonces vamos a tener en cuenta nosotros que las secciones cónicas están relacionadas básicamente con varios cosas que tenemos en geometría. Entonces, en este caso estamos hablando nosotros del foco, la directriz y una relación que vamos a llamar excentricidad. ¿Listo? Bueno, ¿de dónde vienen las secciones cónicas? Entonces, como te das cuenta, acá, en nuestro caso, tenemos nuestras secciones cónicas y ellas nos muestran como tal algunas cosas que vamos a ir teniendo. Entonces, la primera corresponde, si es dos conos, entonces tenemos cuatro, en nuestro caso, cuatro cónicas. La primera sería el círculo, esta que tenemos aquí. ¿Listo? Esta que tenemos aquí. La segunda que tendríamos, perdón, la segunda que tendríamos correspondería a la parábola y tenemos otra que es la elipse y por último estamos hablando nosotros de las hipérbolas. ¿Listo? Entonces ten en cuenta allí para irlas trabajando. Ok, bien, entonces como te decía, estas son nuestras cuatro eh, secciones y con ellas es que vamos a trabajar como tal. Pues vamos a ir conociendo cada una, aunque pues por lo general nosotros ya conocemos el círculo, pero también se conoce la elipse, la parábola y la hipérbola que tiene una segunda parte en otra sección. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es la excentricidad? En realidad la excentricidad tiene que ver con una constante que tenemos nosotros y tiene que ver con el grado de desviación que tiene la sección cónica con respecto a la circunferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que está, como te das cuenta en el anterior, tenemos nosotros la circunferencia, estaríamos cortando este cono en forma horizontal y a medida que yo voy aumentando el ángulo aparece una
cónica diferente. Bien, entonces en ese caso vamos a tener que la circunferencia tiene excentricidad cero. O sea que en este caso, primero que todo, se completa toda la sección, ¿sí? Pero además es totalmente horizontal. La otra corresponde a la elipse, entonces en la elipse lo que tenemos nosotros es un ángulo un poco pequeño donde se forma como tal la elipse dentro de ella y eso está dado entre 0 y 1. ¿Listo? Cuando la excentricidad es igual a 1, entonces vamos a tener nosotros la parábola. En este caso, básicamente nosotros hablamos de parábolas cuando se forman 45 grados. ¿Listo? Por eso, digamos así que la excentricidad sería 1. Y la hipérbola es cuando tenemos que las excentricidades son mayores que 1, es decir, cuando formamos ángulos de más de 45 grados. Eso hace que se formen como tal los dos conos que tenemos allí. Es decir, este cono y este cono, que serían los dados por un corte en esos planos. Aquí en esta misma forma, cuando yo corto con este plano que está como negrito, es cuando formo como tal una hipérbola. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, lo que vamos a tener nosotros ya son las ecuaciones en cada uno de los casos y tienen que ver con cada una de ellas. Entonces van a tener unas características esenciales. Bien, cuando nosotros hablamos de una circunferencia, la ecuación general corresponde, perdón, la ecuación de la circunferencia corresponde a esta que encontramos aquí. Entonces, tenemos esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, tenemos una componente X, una componente en Y y tenemos una H que corresponde al centro de la circunferencia en X y un K que corresponde al centro o al punto en el eje Y. Y además tenemos el radio de la circunferencia. O sea, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí no se ve muy bien, tendríamos un H de más o menos 1.2, un K de menos 0.5 y un radio aproximado de una unidad más o menos aquí dentro de nuestro circunferencia. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta porque esta es la ecuación general con que nosotros vamos a trabajar. Bien, lo segundo, pues la ecuación general de la circunferencia viene de esta ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces, x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente que vamos a encontrar ecuaciones que si poseen x cuadrado, y cuadrado, la x con un número cualquiera, la y con un número cualquiera y otro número corresponde a una circunferencia. Bien, básicamente estos son pasos para llegar allí. Dime, Melvin. Profesor, Sí, claro. te puedo formular una pregunta. Dime. Cuando en una ecuación está igualada a cero Sí. y hay dos miembros, o sea, hay dos miembros, hablemos nada más de dos, elevado al cuadrado, en este caso x cuadrado y y cuadrado, podemos hablar de una circunferencia. No, no Siempre que siempre, necesariamente. Tiene que tener los componentes, un componente en X y un componente en Y. Pueden existir. ¿Listo? Bueno, digámoslo así. Si tienes X cuadrado más Y cuadrado igual a un F, eso sería una circunferencia en el centro. ¿Sí? Si claro, tuvieras alguna otra componente, o sea, hay que tener en cuenta estas dos componentes. Y ya vas a irte dando cuenta de la diferencia con las otras. ¿Listo? Ahorita cuando veamos las otras, te vas a dar cuenta que diferencian en algo cuando son parábolas, cuando son hipérbolas, cuando son elipses. ¿Listo? ¿Bien? claro, claro. Ok, listo. Unas, no sé si, algunas
líneas que, que se tienen en cuenta dentro de una circunferencia son algunas que conocemos nosotros en algunos sitios diferentes. Entonces, por ejemplo, hablamos de la tangente. La tangente corresponde a una línea que toca en un solo punto, en este caso a la circunferencia. El diámetro, que es la distancia entre un lado y el otro, una cuerda, que es una sección que toca desde un punto hasta el otro en una circunferencia, y la secante, una línea que atraviesa como tal esa circunferencia. Pero básicamente es como para reconocer que existen, pero quiero más bien basarnos en otras cosas. Bueno, entonces fíjate aquí, en nuestro caso, tenemos la segunda que correspondería a la parábola. ¿Qué tenemos aquí nosotros de diferencia? Básicamente vamos a tener nosotros que posee un vértice, que es el punto más o donde cambia como tal el sentido de la parábola o de la línea. Ese sería el vértice, y tenemos un foco, que el foco como tal nos determina estas distancias que encontramos aquí. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, esta distancia desde el foco hasta P debe ser igual a esa distancia entre P y la recta, en este caso, Y. ¿Listo? Entonces, esta distancia y esta distancia son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, esta otra pequeña debe ser igual a esta distancia que está aquí. Entonces, de tal forma que eso como tal va a ser digamos así, la característica. Ahora aparece otra línea. La línea que aparece una que se llama directriz. La directriz corresponde a una línea que está a la misma distancia del foco, y es con la que vamos a tener nosotros en cuenta la referencia de la distancia. Bien, una ecuación de este tipo sería más o menos en este sentido, pero ya vamos a mirar la forma general. Entonces, para nosotros la forma general de una parábola siempre va a estar dada de esta forma. ¿Listo? Disculpe, Dime. disculpe, vamos a la diapositiva anterior, donde Ok. está la directriz. Donde está la directriz, mire, hay un punto P, pero no logro ver punto P. Aquí el punto P. ¿Listo? Este es el punto P. ¿Lo alcanzas a ver? No, no lo veo. Espérame un momento, cambio de herramienta, a ver si me puedes ver. O sea, ponga algo que se desplace ahí. Ya, permíteme un momentito. Bien, el punto P que nosotros estamos hablando, Es el punto este, claro. no sé si alcanzas a ver aquí. No sé si alcanzas a ver aquí, lo que pasa es que no me quiere dejar resaltar, pero bueno. En este caso sería el punto que encontramos en la parte derecha. ¿Listo? Cuando nosotros Sí, hablamos, ¿listo? Es el punto del foco es igual al punto P hasta nuestra directriz. ¿Sí? Del punto al foco es igual al punto en nuestra directriz. ¿Sí? Entonces, como las distancias son iguales, nosotros sabemos, por ejemplo, que del foco al punto tenemos una distancia de x más a, y la distancia del punto al foco, que es una ecuación de una distancia, entonces tendríamos esta otra ecuación. Básicamente lo que quiero es mostrarte un poco lo que son las características generales, porque a partir de las características generales es que vamos a hacer el trabajo. Bien, Melvis. ¿Ok? claro. Bueno, entonces esto es el desarrollo matemático. Si tienes tiempo lo revisas, no hay problema. Lo que quiero es que lleguemos a cierta ecuación. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? La ecuación característica de el... Un segundito. La ecuación característica de la parábola sería esta que te estoy mostrando aquí. Esto no puedo subrayarla porque no me deja aquí en el computador donde tengo, pero sería Ahí esta la que miro, te ahí la muestro. miro. ¿Listo? Y Claro. esa forma se puede escribir de esta misma otra forma que tenemos aquí.
Entonces, ¿qué va a hacer? Una característica muy parecida a lo que teníamos en la anterior. Un x al cuadrado menos un h cuadrado, donde h es el punto que está con respecto a y, perdón, con respecto a x, ¿listo? Menos 4 veces y menos k. Eso hace que se forme una parábola. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, la parábola va a tener como tal, como ya te he dicho, tenemos dos tipos de parábola. Una x igual a y cuadrado más by más c, y es una parábola que se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, si yo quisiera mirar, estaría en este sentido o en este sentido como te muestro aquí. ¿Listo? Claro, claro. Listo. Pero en el caso de la segunda, es decir, y igual a x cuadrado más bx más c, tenemos una parábola que abre o hacia arriba Que abren hacia abajo, hacia arriba. o hacia abajo. Ok, ¿listo? ¿Sí? Claro. Muy bien, listo. Sí. Bien. La tercera corresponde a la elipse. Entonces, la elipse, como ya dijimos, tiene una excentricidad que no es ni 0 ni 1, está entre ellas dos. De tal forma que se da como tal esta forma característica que tenemos aquí. ¿Listo? Donde tenemos dos focos. Los focos están a la misma distancia. ¿Listo? En este caso, puede haber un foco a un lado o al otro, depende de las características, pero básicamente tenemos esas indicaciones. Bien, por lo general una elipse tiene un eje mayor y un eje menor. Si ambos son iguales, los ejes son iguales, vendría casi a ser una circunferencia. ¿Ok? Entonces Claro. siempre tiene la característica allí. Como te decía, entonces tenemos Pero una aquí. pregunta, una pregunta. En el evento en que los ejes sean iguales, ya deja de ser una elipse, ¿cierto? Sí, claro, y es una circunferencia. Claro, claro. Porque en ese caso tenemos distancias iguales y se forma como tal la circunferencia. Así ¿Listo? es. Ok, bien. Así es. El eje mayor tiene una distancia, el eje mayor en este caso, por ejemplo, es 2 veces a, teniendo en cuenta el 0 de acá, y teniendo una distancia de a de 0 hasta a y otra de 0 hasta menos a. ¿Listo? Tenemos un eje menor que es 2b, entonces b hasta aquí y menos b hasta aquí, lo sumamos. ¿Listo? Y una distancia focal que va a ser 2c. O sea, de un c hasta aquí y del otro c hasta aquí. ¿Listo? Bueno, quiero que mires un Claro. poquito esta línea que está aquí como en moradito. ¿Listo? Que Correcto. esa es la que nos va a dar a nosotros las distancias. Entonces, si yo digo, en mi caso, que tengo df', que es este foco, hasta el punto, más del punto hasta el otro foco, va a ser dos veces una distancia A, que es esta distancia A que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener entonces nosotros? Si tú te das cuenta, esto es un triángulo rectángulo. Y lo que tenemos Correcto. nosotros sería a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces, Así es. si llamamos A, llamamos B a esta, por ejemplo, entonces tendríamos que este sería C. ¿Bien? Claro. Ok. Así es. Entonces, igual, haciendo un desarrollo matemático, lo que vamos a tener nosotros al final es una ecuación de este tipo. B cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. ¿Qué hace de característica una elipse? Una elipse tiene esta forma que yo te coloco aquí. Entonces, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Listo? Esa es Claro. la característica de que sea una elipse. Entonces, para nuestro caso, los puntos A y B son puntos que tenemos que ir hallando aquí. Entonces, como te muestro, aquí tienes
la ecuación característica de la elipse. ¿Listo? Si la elipse es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 y a es mayor que b, vamos a tener nosotros el eje mayor es el eje x. Si b es mayor que a, entonces tenemos que el eje mayor es en el eje y. ¿Listo? Bien, entonces aquí la excentricidad entonces se halla con el valor de c y con el valor de a. En este caso sería, ya dijimos que c corresponde a a cuadrado menos b cuadrado, entonces sobre a. Bien, las directrices serían estos dos valores, y los focos entonces estarían dados en él. Bien, cuando la elipse no está en el centro, o sea, no está en 0, 0, vamos a tener nosotros que se corre una distancia h y una distancia k, donde h y k serían los puntos donde quedaría el centro de la elipse. Bien, y pues en este caso igual que como dijimos ahorita, si b es mayor que a, entonces va a haber... H viene siendo X y K siendo Y, ¿cierto? Sí, del centro de la elipse. Entonces espérame un momentico y te indico aquí. Si esto no estuviera en el centro, sino por ejemplo aquí o por aquí, entonces el valor de x va a ser el h y el valor de y sería el k. ¿Ok? Y tenemos una ecuación general que tiene esta forma. ¿Listo? Bueno, entonces mira aquí que tenemos la ecuación general de una elipse siempre que a y b tengan el mismo signo. ¿Listo? Se forma una elipse. Si tienen diferentes signos, entonces vamos a ver qué pasa ahorita. La otra que tenemos sería la hipérbola. La hipérbola corresponde entonces a unas semi parábolas, digamos así, que estarían enfrentadas una con otra, y tenemos nosotros que aparecen nuevamente dos focos, aparece una directriz que sería o estaría en el centro, y aparecen dos vértices que son los que nos van a ayudar a nosotros o donde cambia como tal la ecuación. Nuevamente, tenemos otra vez por trigonometría que si yo miro la distancia de A desde 0 hasta el foco sería A, tenemos una distancia B y tenemos una distancia C a un determinado punto, y eso nos da esta ecuación. Bueno, vamos pasando un poquito aquí, quiero mostrarte dónde tenemos aquí. Bien, ¿qué diferencia encontrarías entre esta ecuación de la hipérbola y la ecuación de la elipse? Básicamente aquí en el signo. Cuando este signo es más, es una elipse. Cuando el signo es menos, es una parábola. ¿Ok? ¿Sí, Melvis? Oh, ¿Me cuando el entendiste? signo es más, es una elipse. Exactamente. Y cuando es menos, es una hipérbola. Sí, señor. Exactamente. ¿Ok? Así es. Entonces, Claro. eso nos da como tal la diferencia. Básicamente, uno diferencia las ecuaciones es en ese sentido. Bien, entonces, lo mismo. Si el A es mayor que el B, entonces abre sobre el eje X. O sea, como estas dos, como esta que se encuentra aquí. ¿Listo? Abre una hacia el eje X positivo y el otro hacia el eje X negativo. Si tenemos nosotros la ecuación, ¿listo? Que B es mayor que A, abre en el eje Y. Y la ecuación general, fíjate que tiene una diferencia. Entonces, ax cuadrado menos by cuadrado igual a más o menos 1. Entonces, aquí hay una diferencia. Si te das cuenta, primero en la anterior de la elipse era un más, y tenía dos componentes adicionales x y y. Entonces, esa es una diferencia que tiene como tal la ecuación general. ¿Por qué ¿Listo? recibe dos valores? Sí, sí.
Sí, sí. O sea, aquí puede ser o más o menos uno, depende de qué, de estas indicaciones. ¿sí? Por eso, de que sea una elipse o sea una hipérbola, ¿cierto? Sí, exactamente. Ok. Bueno, ya continuamos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, continuamos aquí. Eh, Espérate que me salió un poquito. Bien, nuevamente tenemos la excentricidad y las directrices. Básicamente, entonces, ¿cuál es la diferencia aquí en una ecuación cuando no estamos en cero cero? Entonces, nuevamente, el h es el x y el k es el y. Nuevamente, cambia el signo eh, con la elipse. Aquí si fuera una elipse esto sería más, ¿listo? Aquí en el caso de la hipérbola es un menos, pero también en la ecuación general se nota la diferencia aquí al ser un menos. Listo. Entonces tenemos las ecuaciones de las asíntotas y vamos a determinar eso. Bien. Entonces, no me voy todavía para la actividad porque quiero que miremos un par de cositas aquí. Espera, que no tengo aquí. Espérame un momentico que voy a descargar una cosa y ya revisamos. ¿Listo? Listo. Bueno, Melvis, ¿me escuchas? Ok. Sí, sí, Entonces total, quiero que total. mires una cosita. Dentro del curso, para que lo tengas en cuenta, quiero que tengas claro lo siguiente. Te dejé o hay varias cosas para que podamos ir trabajando. Primero que todo, te dejé el libro de donde se van a sacar los ejercicios. Entonces te voy a mostrar aquí un poquito. La actividad que hay que hacer dice desarrolle los ejercicios 1 al 8 de la página 645 y 646 de la sección. ¿Listo? Y te doy Bueno, profe, ya, solamente voy a una decir varias cositas para que lo puedas entender y, y podemos trabajarlo. ¿Listo? Primero que todo, aquí vas a encontrar un link para bajar el libro de cálculo de donde estoy tomando, ¿no? Digamos así, nuestro trabajo. Entonces allí puedes bajar el libro. ¿Listo? claro, profe, pero le quiero formular una pregunta. Oye, Esta diapositiva que usted está mostrando ahorita de la cónica están en el material. si quieres yo te la subo, no hay problema. Ok, yo te la subo. ¿Listo? Así es. Bueno, listo. Aquí vamos a trabajar en el capítulo 11, que es donde está en la sección 11.6. Pronto aquí lo ves pasando rápido, pero es que quiero llegar allá. ¿Listo? Claro, claro. Entonces Claro. aquí tienes el libro 11.6 y vas a encontrar las cónicas. ¿Listo? Vas a encontrar la forma cónica de la elipse, de la hipérbola, ¿sí? De la elipse, Claro. ¿bien? Y vas a encontrar cada una de ellas. Entonces, me quiero ir aquí un poquitico a un pequeño, mm, bueno, varias cositas que podemos tener aquí. Primera, en cada una de ellas vas a tener, o sea, tanto para elipse como para la hipérbola, vas a tener unas características esenciales
que te las están explicando aquí. ¿Listo? Entonces, cuando es una, como te estaba diciendo, cuando es una elipse, entonces aquí hay un más, ¿sí? Cuando es una hipérbola, entonces habíamos hablado nosotros del menos, ¿sí? Que tenemos aquí. Correcto. Bien, y así sucesivamente. ¿Cuál es la actividad en sí? La actividad está bien sencilla y es tratar de determinar, relacionar cada una de estas ecuaciones que tú encuentras aquí, estas que tienes aquí, Claro. con cada una de estas. Lo mismo estas con cada una de estas. No quería mostrarte el libro, ¿listo? Pero Así también es. quiero mostrarte varias cosas que te voy a dejar dentro para que lo puedas resolver. ¿Listo? Te dejo unos Claro. ejercicios resueltos aquí. Nuevamente entras aquí, le das clic y ahí te muestra unos ejercicios que están resueltos. Son como 5 o 6, pero te van a ayudar a comprender un poquitico de qué trata cada uno. Claro. Y además aquí en el que dice Khan Academic hay unos videos con respecto, por ejemplo, características del círculo. Entonces tienes unos videos para ir mirando. ¿Ok? Así es. Claro. Ok, entonces te voy a dejar bastante material para que puedas desarrollarlo. Así es. ¿Listo? Bien. Sí, sí. Entonces, lo que quiero que hagas, y vayas, aquí te dejé otro material adicional, donde está un resumen. Este resumen te vas a encontrar lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Entonces, la Sí. ecuación, si es la del círculo, si es la de la elipse, si es la de la parábola, si es la de la hipérbola, que eso te va a ayudar mucho para encontrar eso. Lo mismo, cuál es el radio, entonces qué variables tenemos, la longitud A, la longitud B y C, que es el foco, y así sucesivamente. ¿Listo? Así es. Bueno, entonces lo que quiero que miremos es cómo te va desarrollando esos ejercicios para que el martes miremos qué características tienes o qué dudas tienes y podértelas resolver. Ah, pero tú me dices que de pronto el martes no puedes, ¿no? No, no, ya cuadré con el profesor de programación orientada a objetos y parece que la vamos a correr hacia el miércoles. O sea, así vamos a quedar bien. Ah, ok, muy bien. Entonces este Sí, fin de sí. semana lo que tocaría es que empieces a desarrollar esos 8 ejercicios, como te digo, no son difíciles, son únicamente de Así es. tratar de encontrar cuál es cada una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Claro, claro. si tú me dices aquí, esta que te muestro aquí, ¿sería una hipérbola o una elipse? Tiene la del signo menos es una hipérbola. Exactamente. Entonces ahora tienes que determinar si es la 5 o la 8, ¿sí? Así es. Así es, Lo así es. mismo va a pasar con estas otras y lo mismo va a pasar con estas que tenemos aquí. Entonces esa actividad Así que es. te dejo es bien sencillita, es determinarlo, ¿listo? Para que Claro. podamos entender un poquito el concepto. ¿Ok? Así es. Así es, profesor. Mira, aquí en la semana 1 en actividades, te dejo después de la autoevaluación que vi que la hiciste y te fue regular, que sacaste 5 sobre 10. No, pero venga, yo quería, o sea, que de pronto ahorita que usted tocó ese tema, o sea, me atrevería a decir que porque a mí me parece, yo miré Ya algunos miramos. ejercicios. Listo, ya miramos a ver en qué no hay problema. Listo. Tienes el taller, que es el taller mismo que te estoy hablando. ¿Listo? Si tú lo descargas Claro. de acá, te dice qué es lo que hay que hacer, que es esto mismo, básicamente. Entonces aquí dice desarrollar los ejercicios 1 al 8 y entregarlos. ¿Listo? Que es lo mismo que te muestro aquí, ¿sí? Que tiene Sí. como tal el desarrollo. Entonces tengo muy en claro. Vamos a mirar si quieres la autoevaluación a ver cómo te fue. Claro, miremos unos dos. Entonces, básicamente, esas serían las dos actividades por el momento. La primera, desarrollar la actividad de la semana 1, terminarla y empezar a leer todo el material de apoyo de la semana 2.
Ya, Bien, dale. bueno, listo, listo. Entonces, no sé si tienes alguna duda. Estabas como, No, total, bien, 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 bien. bueno, no, pues, listo. Entonces,